Bueno, acabo de terminar mis taxes, mis impuestos acá en Canadá. Yo lo hago muy sencillo, voy a un contador que lo haga porque me parece que es más fácil. Algunas personas lo pueden hacer por su cuenta porque ya conocen y realmente no tienen ningún problema con hacerlo. Yo prefiero asegurarme porque en cuestión de dinero prefiero hacerla a la segura, pero sí, uno si quiere se puede ahorrar unos cuantos dólares y lo puede hacer por su propia cuenta. Pero ya salí de ahí, también tenía que ir a tomarme una foto, que ya está. Encontré un lugar bien cerca, felizmente, una avenida muy comercial. Lo que sí me llamó la atención hoy día es que había muchos negocios que antes estaban abiertos, por supuesto, y ahora con la pandemia y todo han tenido que cerrar. Es muy penoso ver eso, pero es lo que hay. Y bueno, ahora quiero enseñarles algunas de las calles que están acá alrededor de la avenida comercial que les dije. Y es un área muy bonita, está muy cerca del centro, como que unos 10 a 5 minutos de acá. Y básicamente es residencial, es mucho movimiento normalmente, pero acá en las calles no. Claro, se ve gente caminando y todo, pero no es tanto como que cuando uno va a otros lugares de repente un poco más congestionados como el centro. La mayoría de lugares acá son edificios y que son por supuesto rentados. La mayoría de las personas que vienen acá rentan estos departamentos. Y acá me encontré con una iglesia católica que la verdad no había conocido antes cuando había caminado por acá. Aquí las iglesias tienen este tipo de letreros donde uno puede ver los horarios. A mí me llama mucho la atención también porque parece como aquellos letreros antiguos de cine donde uno veía las películas. No sé si ustedes vieron eso. Una iglesia muy bonita, por cierto. No es tan grande, pero muy bonita. El diseño me gusta mucho. Y las paredes ladrillos. Normalmente las iglesias que yo conozco de acá tienen un diseño más moderno, que parecen más edificios o algo así. Muy pocas he visto con este tipo de diseño típico de iglesia. El vecindario de Kitsilano es muy conveniente, está cerca del centro y también de las playas más populares de la ciudad. Y aunque los precios pueden ser un poco más elevados que afuera de la ciudad, es un muy bonito lugar para vivir. Mis amigos que viven por acá, ellos consiguieron sus departamentos aproximadamente a $1,500 mensuales. Lo que sí es que les quería comentar es que es muy pedida, la zona es muy pedida porque la gente le gusta estar cerca de la playa, le gusta estar cerca del centro. Y este lugar lo hace como que está en el punto medio, ¿no? La playa está a unos 10 minutos de acá. Y el centro, como les había mencionado, unos 5 o 10 minutos. Entonces, es una ubicación que es muy popular. Mucha gente joven que le gusta venirse a vivir acá también. Yo estoy caminando unas cuantas cuadras por este vecindario y está muy bonito. Como les decía, mucho movimiento. Hay mucha gente caminando por acá, haciendo ejercicio, paseando a los niños. Y las casas están muy bonitas también. Tenemos edificios, pero ya por esta zona donde yo estoy caminando en este momento hay más casas. Casas de ese estilo, miren. Así como las casas de cuentos a los que estábamos acostumbrados de niños, pero ahí están.
¿no? Con techo a dos aguas, muy bonitas. Tienen que ser así acá por la lluvia. Acá en Vancouver llueve mucho, pero el diseño de las casas para ese propósito es muy, muy agradable cuando uno los puede ver así en un clima bueno como el de hoy. Y acá vamos a ver árboles que están todavía en la etapa de florecimiento, pero ya hay algunos que ya por la primavera están completamente listos y tienen una apariencia muy bonita, que es la de las hojas rosadas que crecen. Ya les voy a contar más sobre esta festividad de la primavera. Los árboles adornan las calles de una manera espectacular y acá les voy a mostrar. Es increíble, la verdad, porque acá vemos un rosado un poco más claro, este es un rosado más fuerte, pero cuando toda la calle está con este tipo de hojas, entonces es increíble la vista. Se puede ver como todos los árboles que están acá todavía les falta florecer, pero ya que está llegando la primavera, eso va a ser una vista muy, muy alucinante. Como vemos, hay bastantes casas grandes, ¿no? Y uno podrá pensar de que de repente solo son para una familia y ya, ¿no? La verdad es que mucha gente, sobre todo jóvenes, rentan habitaciones en estas casas. Es como que hay un dueño, obviamente, y el dueño pone a disposición diferentes habitaciones de la casa para que la gente rente, ¿no? Y a veces hasta muchos lo buscan que sea así compartido, porque también conoces amigos y conoces gente y es muy común ver esto acá, ¿no? Claro que tienes que tener suerte de que te toque buenos compañeros, porque he escuchado cada caso también, pero en general hay gente que le gusta mucho eso y lo que sí es que tienes la comodidad de vivir en una casa, ¿no? Y son casas grandes y relativamente antiguas. Hay una casa bien vieja ahí, se ve un poco, no sé, parece de película de terror, película de crimen, ¿no? Pero en general la mayoría de las casas son muy bonitas y tienen como que este diseño clásico de las películas, ¿no? Nadie seguramente dejó eso para jugar ahí. Algunos niños. Aquí vemos un columpio que alguien ha adaptado a este árbol de acá. Seguramente niños que se las han ingeniado, pero veo que es algo muy común. En la mayoría de árboles hay este tipo de cuerdas como para jugar, ¿no? Acá vemos este de acá. Y por acá hay una cuerda que parece que usarán para trepar el árbol. Si fuera niño sería muy divertido hacer esto. Ahí está, te subes por acá y juegas. Varios árboles tienen estas cuerdas. Me pregunto si lo harán también en invierno, cuando llueve. No sé, no creo, ¿no? Pero muy ingenioso. Mucha gente le gusta vivir acá, pero en general muy tranquila, y por lo que veo bastantes familias también viviendo cerca, ¿no? El tráfico puede ser un poco pesado día de semana en la avenida principal, pero fin de semana por lo que veo no es complicado para nada salir a caminar o en tu carro. Por acá mucha gente en bicicleta y muchas señales de tránsito también. Acá hay que tener mucho cuidado con las señales de tránsito, porque como ven ahí, 30 km/h máximo en esta calle. La razón es que hay mucha gente, ¿no? Hay mucha gente caminando, mucha gente haciendo deporte, y se le da preferencia al peatón. Siempre el peatón tiene la preferencia acá. Es que en Canadá se valora mucho la recreación. Para la salud mental es muy importante y se le da prioridad a eso. Los carros pasan a segundo plano en ese aspecto, lo cual me parece bien.
Aunque algunos peatones también aprovechan de su privilegio, ¿no? Pero bueno, así son las cosas. Bueno, este fue el barrio de Kitsilano, muy bonito. Solo les he mostrado una parte porque la verdad que las edificaciones, las casas son muy parecidas en todo el área. Así me vaya al otro extremo, van a encontrarlo bien parecido, pero les dará una idea de cómo es la zona acá, ¿no? Cómo es que la gente vive en esta área, ¿no? Entonces espero que les haya gustado y vamos a ir a otro barrio ahora, ¿ok? Ahí nos vemos. Y no olvides suscribirte al canal y seguirnos en Facebook e Instagram para juntos seguir vancouveriando.